Bueno, seguimos con más información. Vamos a hablar ahora con Marcelo Elizondo, él es analista de comercio internacional, por el viaje del presidente Milei a Chile. ¿Cuáles son las oportunidades y qué expectativas hay de un encuentro, ¿no? También con el presidente de ese país? Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Y un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, contanos, a ver qué se sabe oficialmente de la agenda de Milei y qué crees que va a suceder. Bueno, en primer lugar, que es una agenda por pocas horas. En segundo lugar, es que es una agenda centrada en negocios. En realidad, el presidente Milei inicia este periplo en el sur, en la Patagonia, apoyando inversiones que en la Argentina están emergiendo en el área energética, que tienen alta vinculación con Chile, precisamente. Luego el presidente se dirige a Chile por pocas horas, va a participar en un encuentro con empresarios. En realidad, la Argentina y Chile tienen una relación comercial bilateral muy favorable a la Argentina. La Argentina le exporta unos 4.900 millones de dólares por año a Chile. Es el segundo principal destino en Sudamérica y uno de los 5 más importantes del mundo el año pasado en materia de exportaciones. Y el principal componente de las exportaciones argentinas a Chile es el gas de petróleo. Por lo tanto, el complejo energético, en la medida que haya inversiones en la Argentina, tiene en Chile un potencial cliente. Hay ya algunas obras de infraestructura, habría que completar otras. Hay un acuerdo comercial bilateral entre los dos países de preferencias arancelarias, por lo que el potencial es muy grande. Claro, claro, claro. Tiene que ver también, bueno, es un tema que tuvo en agenda, ¿no? El presidente Javier Milei con la definición de la instalación de la planta de GNL y demás. Tiene mucho potencial Argentina en ese sentido. Efectivamente, yo diría que ya hay un sector energético que está creciendo. Si uno mira las exportaciones argentinas este año, en los algo más de 6 meses que han transcurrido medidos, en las exportaciones argentinas están creciendo aproximadamente 14%, pero de los principales rubros que tiene la Argentina, el que más está creciendo es el del el petróleo crudo, y el conjunto de combustible y energía está llegando a un récord de exportaciones. Este año la Argentina va a estar exportando casi 10.000 millones de dólares de combustible y energía en general, una cifra nunca antes alcanzada. La participación de ese rubro en el conjunto de exportaciones argentinas hoy ya de 2 dígitos crece. Pero claramente, como decías, es un rubro en el cual se anuncian muchas nuevas inversiones por el potencial de la Argentina, los recursos, porque hay un nuevo gobierno con una agenda muy favorable a la inversión externa, con desregulaciones, con una promesa de normalización cambiaria, en particular con un incentivo específico que es el régimen que se conoce como RIGI, que está en la ley bases, por lo que creo que estamos ante un rubro que va a tener una importancia incremental en el futuro en materia de inversiones, de abastecimiento local y de exportaciones. ¿Cómo ves a Javier Milei de forma internacional, ¿no? También con estos intercambios que ha tenido, incluso con su postura, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo con Venezuela. Recientemente el presidente de Chile se mostró con Lula, ¿no? Y ahí se hablan mucho de los gestos también, entendiendo que si bien desde un lado, desde Brasil pedían transparencia, desde Chile fueron mucho más duros, ¿no? También, y que son como momentos donde se aprovechan todos esos encuentros o situaciones para intentar unificar una postura. Claramente el asunto de Venezuela es muy crítico para la región y ha encontrado en los países de Sudamérica, yo diría de Latinoamérica, distintas posturas, Ujú. algunas de condena enérgica, como el caso de la Argentina. Otros países han tomado partido en posiciones muy críticas del proceso electoral venezolano reciente, Uruguay y Paraguay, por ejemplo, entre los socios argentinos. Chile también ha sido contundente en la objeción al proceso electoral. Hay otros países en la región, como Brasil, Colombia y México, que han sido más cautos y que han intentado no romper los vínculos con el régimen bolivariano, seguramente en el caso de Brasil con la intención de propiciar algún diálogo. Pero me parece que Venezuela se está transformando en la región en un punto de enorme tensión geopolítica, porque hay Claro. apoyos a Venezuela de países muy importantes extraños a la región, como Rusia, como China, como Irán,
y hay posiciones muy duras, y la Argentina allí está liderando esta postura en la región. En Sí. particular, se anuncia que la Argentina estaría convocando a presidentes de gobiernos que han tomado posturas parecidas a la Argentina a una reunión para tratar el tema Venezuela en Buenos Aires en los próximos días. ¿Cómo es el comercio internacional de Venezuela? Porque cuando se habla de su situación económica en particular, ¿no? De cómo se redujo el PBI en los últimos años, llegando a un cuarto, ¿no? De lo que estuvo en un país que también, digo, en cuanto a petróleo tiene reservas muy importantes. Se hablaba un poco de los bloqueos, de cómo funciona esa economía, de cuánto se puede sostener también, ¿no? Con estas distintas posiciones que van tomando los demás países, de ver qué va a suceder también con esa economía, ¿no? Si de repente la mayoría les da la espalda. Venezuela es auténticamente una catástrofe económica. El PBI venezolano ha caído 70% en los últimos 10 años. En materia de comercio internacional, en relación a tu pregunta, también ha caído muchísimo. Pensemos que cuando empezó el siglo XXI, hace poco más de 20 años, Venezuela era el segundo principal exportador en Sudamérica y hoy es el séptimo exportador en Sudamérica. Es un país en el cual las exportaciones han caído 50% desde aquel momento hasta ahora. Es el único país en el cual las exportaciones han caído nominalmente. Y en esto claramente hay una enorme responsabilidad del régimen que ha obstaculizado o expulsado inversiones externas y que ha reducido su capacidad productiva en el principal rubro en materia de comercio internacional que hay en Venezuela, que es el petróleo. La desinversión en materia petrolera es la principal causa de esa caída, tanto en el PBI local como en el comercio internacional. Venezuela hoy apenas produce unos 600, 700 mil barriles de petróleo diarios cuando produjo más de 2 millones no hace mucho tiempo, y allí claramente hay desincentivos generados por el gobierno. Claro, claro. Volviendo un poco a nuestro tema, Marcelo, y los temas de agenda, ¿qué ves como más importante en este momento, no? ¿Cuál es, qué rubro, qué segmento está siendo mejor para Argentina en materia de comercio internacional, que pueda crecer exponencialmente? ¿Hay algo nuevo que estés viendo con algún interés en particular? Las exportaciones argentinas están creciendo en lo que transcurre del año 14%. Es un buen crecimiento. Yo creo que cuando llegue fin de año van a haber crecido un porcentaje mayor porque mes a mes está creciendo más en relación al mes anterior. Ujú. Allí, obviamente, siempre el principal rubro exportador argentino es el de origen agropecuario, que compone 60% del total. Pero si uno analiza los datos de este año, como mencionaba en una respuesta anterior, el rubro que más se destaca por su crecimiento relativo, o sea, en relación al año pasado, es el de combustible y energía, con un crecimiento de más Ujú. de 40%, y el petróleo crudo en particular. Por lo que, en términos generales, sigue siendo todo el complejo de origen agropecuario, más del 60%, el principal rubro, más del 60% del total exportado, pero en términos de evolución en relación al año anterior, tiene mucho más dinámica el sector de combustible y energía. Y lo más probable es que esto se proyecte hacia adelante y tengamos en este rubro un sector que va, inversiones mediante, a crecer muchísimo su capacidad exportadora hasta Claro. llegar a unos 30 millones de dólares. Es muy importante eso, ¿no, Marcelo? Incluso se había planteado, lo había hecho el propio Javier Milei, sobre cuántos dólares podrían irse de las reservas si tuviera que importar, ¿no? Energía dependiendo de lo crudo y lo largo que sea el invierno, así que cambiar esa cuenta, ¿no? Y que sea positiva, entendiendo también la necesidad de acumulación de reservas, sería súper importante, ¿no? Esto que se viene hablando desde que se empezó, ¿no? A hacer el gasoducto presidente Néstor Kirchner, ese cambio en la matriz energética puede hacer una diferencia, ¿no? A mediano plazo para la economía de nuestro país. Sí, definitivamente. De hecho, ya este año hay una previsión de superávit comercial energético de más de 2.500 millones de dólares. En los últimos meses, con el frío, la Argentina tuvo que achicar esa capacidad de acumulación de dólares por la balanza energética, pero en la medida en que vaya atenuándose el frío, se supone que se va a incrementar en los próximos meses. Y allí lo más importante es alentar inversiones. El Ujú. gasoducto Vaca Muerta es un potencial enorme, pero que siempre ha estado subinvertido en relación a su potencial. Yo diría el complejo Vaca Muerta, además del gasoducto, el Claro. complejo, todo el yacimiento, quise decir, no el gasoducto. El gasoducto en particular es un elemento crítico por el tema de la logística de transporte.
pero allí se espera mucho más inversión. Y la Argentina también tiene otros rubros en los cuales puede invertir en materia energética, incluso todavía algunos yacimientos convencionales, por lo que es de esperar que todo el sector energético pase a tener una importancia todavía mayor en el futuro. Claro, claro. ¿Le prestarías atención en el futuro a eso y a qué otra cuestión, Marcelo? Pensando también en, bueno, esta baja de retenciones parcial que se hizo, ¿no? Para algunos sectores dentro del agro es una buena noticia, todavía falta, pero ¿crees que van a seguir medidas en ese sentido conforme vaya acomodándose un poco la cancha para el sector? La Argentina tiene en el sector agropecuario el principal en materia de exportaciones, más del 60% del total, y el gobierno ha anunciado que una vez que organice su situación fiscal y pueda empezar a tener más holgura, va a ir reduciendo las retenciones. No va a ocurrir este año, quizás gradualmente comience el año que viene. Hay una agenda de futuro de bajar las retenciones. Con tipo de cambio único, libre y sin retenciones, el sector agropecuario argentino tiene muchísimo para dar. Es el único sector de competitividad internacional genuino. Argentina representa 2% de todo el comercio internacional en materia agropecuaria, es un número que no alcanza en ningún otro rubro de todos los demás exportadores, por lo que allí hay gran potencial si se dan las condiciones. Estabilidad, mejor regulaciones, reducción de la presión impositiva, quitar obstáculos al comercio exterior y conseguir un tipo de cambio único libre en el mercado. Marcelo, muchas gracias por estos minutos para conversar con nosotros. Muy interesante escucharte y con mucha información. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.